Bien, pues buenos días, queridos hermanos, especialmente a los que no hayan saludado antes de empezar el culto. Y hoy he saludado poco porque he entrado corriendo, que llegaba tarde, perdonadme por ello. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Seguimos en el Evangelio de Lucas. No está Juan aquí para decirnos los años que nos quedan para terminarlo, pero seguimos avanzando. Lucas capítulo 10, y con la ayuda del Señor en esta mañana estaremos en unos preciosos versículos del 17 al 24, de los cuales yo no había hablado con Juan Antonio, pero en cierta manera también parte de lo que él ha comentado puede servirnos también un poco de introducción y algunas de las canciones que hemos cantado. Y como digo, con la ayuda del Señor veremos este pasaje, Lucas capítulo 10, del 17 al 24, donde vamos a hablar del gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Y dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 10, versículo 17, que los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, versículo 21, él, el Señor Jesús, se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando hablamos de lo que se conocen como los atributos de Dios, rápidamente nos suelen venir a la mente o a la cabeza palabras como santidad, la soberanía, la omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad, justicia, ira, amor, gracia, misericordia, como digo, todos atributos, características de la naturaleza de Dios propia, de lo que es Dios. Ahora bien, hay otra característica, no sé si llamarla atributo, pero sí una característica en Dios que muchas veces pasamos por alto, y es precisamente el gozo de Dios, su gozo. Un gozo de Dios producido por una cosa, producido por la salvación que Él mismo regala, la salvación que su Hijo recibe. Es el gozo que tantas veces hemos cantado, por ejemplo, al ponerle música a ese precioso texto de Sofonías capítulo 3, versículo 17, los recuerdos de niño. El Señor está en medio de mí, o en medio de ti, poderoso, poderoso, dice Sofonías. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, y dice: se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con canto de júbilo. Y es que fijémonos en una cosa. Podemos decir que el último o el fin último de todos esos atributos que hemos mencionado al principio, el motivo por el cual Dios utiliza su soberanía, su santidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su poder, el motivo por el que Dios muestra su santidad, su justicia, su ira también y su amor, su misericordia, todo ello en definitiva es para su propio gozo. Sí, su propio gozo. ¿Sabéis qué gozo? El gozo de la salvación. Todo ello es para gozarse en la salvación.
El Señor se goza en salvar. Y además su salvación produce gozo en todos aquellos que van a pasar la eternidad en el cielo junto a Él. Decía Juan Antonio que el creyente tiene que transmitir alegría. El gozo de la salvación es lo que puede transmitir. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Y ese es nuestro gozo y nuestra esperanza. Dice allí Juan que entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Versículo 4. Y Él enjugará toda lágrima de su ojo. Ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ese es nuestro gozo, el gozo de la salvación, y ese es el gozo de Dios, seguir regalando salvación. En el cielo todo el dolor, todas nuestras lágrimas, como hemos leído, serán cambiadas por gozo. Como escribió también Judas en su carta, solo tiene un capítulo esa carta, versículos 24 y 25, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, ¿cómo? Con gran alegría. Sin embargo, aunque como hemos dicho, todo en la naturaleza de Dios conduce en última instancia a proporcionarle gozo a Él y gozo también a su pueblo. Fijad qué paradoja. El Señor Jesús, el único unigénito Hijo de Dios, se presenta en la Biblia y es más reconocido en la Biblia por situaciones de dolor y de tristeza. Por ejemplo, Isaías 53:3, todos lo sacamos de memoria. Allí dice el profeta, sobre el futuro Mesías, que fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, podía ser su mote, por así decirlo, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Varias veces leemos que Jesús incluso llegó a llorar. Lloró ante la tumba de Lázaro, lloró delante de la ciudad de Jerusalén. Juan 11:33 al 35, cuando Jesús la vio llorando, a la hermana de Lázaro, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu, se entristeció y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y ese versículo, que es el primero que nos aprendemos de niños, Jesús lloró. Lucas 19:41, cuando se acercó al ver la ciudad, al ver Jerusalén, al recordar todo lo que iba a pasar allí y lo que le iba a pasar luego a Jerusalén, el Señor lloró sobre ella. En el huerto de Getsemaní, el mismo Señor Jesús manifestó estar muy triste. Lucas 26:36 al 38, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse, me cuesta hasta decir la palabra, a entristecerse y a angustiarse. Y entonces les dijo, fijaros, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte, les dice el Señor. El dolor y el sufrimiento del Señor Jesús alcanzó su máximo o su máxima expresión en la cruz del Calvario, cuando allí tuvo que despojarse de su deidad para morir momentáneamente, pero tener que morir durante 3 días. Y allí exclamó, acordáis, Mateo 27:46, que alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Es la versión que yo leí. Como vemos, el tiempo del Señor Jesucristo en la tierra está lleno de momentos de dolor y de tristeza. Sorprendente, ¿verdad? Ahora, sin embargo,
hubo una causa, hubo un motivo, que a pesar de todo ese sufrimiento experimentado en la tierra, produjo y sigue produciendo gozo en el Señor Jesús. Y el texto que nos ocupa en esta mañana es el único pasaje, fijaros, lo dicen muchos estudiosos, es la única escena de los evangelios en la que se describe al Señor Jesús en una situación precisamente de gozo y regocijándose, al contrario de todo lo que hemos leído antes. Claro, no estoy diciendo, que nadie lo entienda así, que el Señor Jesús nunca sonrió, o que nunca tuviese momentos de pasarlo bien o de alegría, o que el Señor no tuviese sentido del humor. No, no estoy diciendo eso en ningún momento. Lo que estoy diciendo es que siendo su ministerio en la tierra un tiempo en el que, desde el punto de vista sobre todo humano, principalmente el Señor Jesús sufrió rechazo, menosprecio, traición, sufrimiento, decepción, que fue llamado varón de dolores, lo hemos dicho antes. El Señor tuvo un motivo principal para ser a la vez el Dios de gozo. Él es el Dios de gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor Jesús estaba cimentado en su misión como Salvador, su misión como mediador. Y a pesar de las muy adversas situaciones, el Señor Jesús podía gozarse y a la vez podía ser fuente de gozo, porque Él es precisamente la fuente de salvación, porque Él es la fuente de vida eterna para todo el pecador arrepentido. Por eso, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, todo creyente, como se nos ha recordado también antes, a pesar de la situación, a pesar de la adversidad que tenga, puede gozarse, puede regocijarse. ¿En qué? En la salvación que hemos recibido por medio de Jesucristo. Y hermanos, eso está por encima de cualquier situación. Nuestros problemas no van a desaparecer de forma mágica. El que encuentre eso en la Biblia, que venga corriendo que le doy un premio, no lo va a encontrar. Ahora, el gozo que produce el saber que Cristo nos ha comprado con su sangre es mayor que cualquier dolor que tengamos. Por eso Pablo le puede decir a los filipenses, le puede decir, no, el Señor le dice, Pablo, escribe esto, Filipenses 4, 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Y como dice el versículo 7 de ese capítulo 4, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, porque sois salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Así que fijaros, encontramos en este pasaje que hemos leído en esta mañana de Lucas, a través de ese regreso de aquellos 70 hombres que habían sido enviados a predicar, la razón del gozo de la salvación. La razón del gozo de la salvación, el gozo por una salvación recibida, versículos 17 al 20, y en los versículos del 21 al 24 veremos el gozo por una salvación otorgada, es decir, por una salvación dada. Hay gozo en el que recibe salvación, hay gozo en el que da también salvación. Mirad el gozo de la salvación recibida, el gozo de los que reciben la salvación. Versículos 17 al 20, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, les dice el Señor. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Versículo 20, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
a través del testimonio de estos 70 hombres que, recordemos, veíamos hace unos domingos, habían obedecido ese llamado del Señor a seguirle, de seguirle negándose a sí mismo, que es la manera en la que hay que seguir al Señor. A través del ejemplo de estos hombres podemos ver 3 razones por las que recibir la salvación produce gozo en el creyente. Y la primera razón que vemos en estos 70 hombres para gozarse en la salvación del Señor es el poder que Dios les dio sobre el enemigo y sobre sus demonios. Versículo 17, dicen ellos, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! Mirad cuál es la misión principal de Satanás y de sus demonios, por supuesto, su ejército. La misión principal de Satanás y sus demonios es intentar por todos los medios que las personas vayan al infierno, así de claro. Así de claro. Que vayan al infierno, es más, que no salgan del infierno. Que no conozcan el Evangelio. Y que si lo oyen, porque vosotros sois estupendos y lo predicáis, si lo oyen, ellos intentan engañarlos para que no crean, de distintas maneras, incluso a través de falsos maestros que lo tuercen, para que no terminen de entenderlo bien. Sin embargo, en contraposición vemos la tarea y la misión de esos 70 hombres, que es la misión de cualquier creyente, como veíamos el otro domingo. Y es la misión de predicar y difundir el Evangelio. Y esa tarea sabemos que tiene un fin último y especial. El fin de predicar el Evangelio, de predicar la palabra de Dios, es liberar y rescatar la alma de las personas precisamente de las garras de Satanás y hacerlo por medio del poder de Cristo y el poder de su palabra. Hermanos, el entendimiento de las personas está velado, está cegado por Satanás. Y solo por el poder de Cristo, solo por el poder de su palabra, las personas pueden ser rescatadas del engaño de Satanás. No hay otra manera. Por eso Pablo también escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice allí Pablo, y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, es decir, no lo ven. Es claro, no lo ven. Y dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, no les deja verlo, no pueden entenderlo. Dice, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás no deja que las personas vean esa luz, que se nos decía antes, ese reflejo de Cristo, por mucho que el hombre lo intente. Ahora, sin embargo, leemos también el mismo Pablo, inspirado por el mismo Dios y sin contradecirse, dice en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, porque Él, y volviendo a Corintios, cuando estábamos cegados, cuando no veíamos, podíamos añadir, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Él puso luz en esa tiniebla que se nos decía antes, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención, el perdón de los pecados. Es Dios el que nos libra del dominio de las tinieblas. Es Dios el que quita el velo a través de su Espíritu Santo para que podamos ver. Y fijaros, ver ese poder de Dios actuando por medio de su palabra para nuestra salvación y para la salvación de otras personas, es una fuente, es una razón de gozo para el creyente, debe ser gozo para nosotros, como lo fue para esos 70, que venían gozosos de ver actuar la palabra de Dios en las personas. Hermanos, no hay ningún poder humano
que pueda derrotar o que sea más fuerte que Satanás. Satanás es, esto no está en las notas, es la criatura más grande y mayor, más fuerte que Dios ha creado jamás. Nunca podremos nosotros vencer a Satanás por nuestra fuerza. Eso tenemos que tenerlo claro. Para nosotros, Satanás es invencible. Era su mejor criatura, su mejor ángel. Lo entendemos. Invencible para nosotros. No tenemos capacidad ni fuerza para resistir por nosotros mismos al enemigo ni a sus demonios. Sin embargo, leemos del versículo 17 que los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pregunto, ¿fue por el conocimiento? ¿Fue por la fuerza de estos 70 hombres que los demonios se sujetaban a ellos? No. Ellos mismos lo decían, y lo decían bien. Los demonios se sujetaban a ellos en el nombre del Señor. Es decir, los demonios se sujetaron a estos hombres porque ellos habían sido enviados por el mismo Señor a predicar su palabra. Así que fue el poder de la palabra de Dios, fue el predicar y ministrar en el nombre de Cristo lo que hizo que personas fuesen liberadas y fuesen rescatadas de la esclavitud del pecado. Y eso les producía gozo. Gracias al poder de la palabra predicada, el reino de Satanás fue derrotado en aquellas aldeas y ciudades. Y personas fueron rescatadas de la esclavitud del pecado. Y ese es el gozo que sentían los 70. Ese era el mismo gozo que sintió el mismo Jesús cuando le dice en el versículo 18: si yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Claro que lo vi vencido. Si yo lo estoy viendo, sí soy yo el que ha hecho que caiga, pero me estoy gozando al ver cómo Satanás cae desde el cielo fulminado, como cae un rayo. El Señor se gozó de la salvación de tantas personas en aquellos días. Porque cada vez que alguien es rescatado del infierno por el poder de la palabra, cada vez que alguien se arrepiente de su pecado por la obra del Espíritu Santo, fijaros, es una victoria sobre Satanás. Cada vez que alguien se arrepiente de su pecado, el Señor está viendo a Satanás caer desplomado, como cae un rayo, vencido. Y los 70 se gozaron. El Señor se gozó por la victoria sobre el poder de Satanás. Y ese gozo sigue siendo igual en el cielo cada vez que un pecador es arrebatado de las garras de Satanás y de sus engañadores. Hermano, cuando nos alegramos porque alguien cree en el Señor y es algo que es bonito, es muy grande, porque no solo es que es salvo, es que ha sido arrebatado de la muerte. Es increíble. Por eso el Señor dijo en la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15:7, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Uno más que hemos arrancado de la muerte. La siguiente parábola, esa de la moneda perdida, muy entrelazada, también leemos Lucas 15:10, que de la misma manera dice el Señor: os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nos gozamos porque le hemos quitado otro al enemigo, están diciendo los ángeles. Hay gozo porque en la salvación hay poder para vencer al enemigo. Y la segunda razón por la que los 70 estaban gozosos es porque también sintieron la protección de su Señor cuando estaban predicando precisamente la palabra. Mira, servir y seguir fielmente al Señor, lo hemos dicho también alguna vez, no es fácil.
No es fácil porque implica una guerra espiritual. El creyente está en una guerra espiritual. ¿Contra quién? Contra el que hemos dicho que es el ser más poderoso creado jamás. Estamos en una fuerte y dura guerra contra Satanás y su ejército. Y el enemigo va a atacar duramente a los creyentes fieles para que no extiendan la verdad del Evangelio y así le quiten sus súbditos. Y van a hacer lo que sea posible para que no le quiten ni uno más. Sin embargo, el gozo de los 70, nuestro gozo es que el Señor nos protege del maligno cuando le servimos. ¿Será fácil? No. Es una guerra. Y en la guerra vale todo. Pero el Señor está con nosotros. De nuevo, no es por nuestra fuerza. No es por nuestra sabiduría, sino que es por el poder de Dios en cada uno de nosotros que podemos estar tranquilos y sentirnos protegidos. Eso también es parte de ese gozo de nuestra salvación. Saber que nuestro Dios nos protege. Por eso les dice en el versículo 19 el Señor: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y como conclusión dice el Señor: y nada os hará daño. Nada os hará daño. Los que somos salvos podemos gozarnos en ver cómo Dios sigue rescatando a personas de la esclavitud del pecado. Nos gozamos de que nuestra protección contra el enemigo está en el mismo Señor y no en nuestra fuerza. Pero también hay una tercera razón de gozo en la salvación para el creyente. Y hermanos, no hay mayor gozo, creo, al menos para mí, que saber que nuestra salvación está perfectamente asegurada por Dios. ¿Sabéis qué significa eso? Que gracias a Dios no depende de mí. Porque si no, yo hoy, en esta mañana, hubiese perdido la salvación ya, no sé, si 20, 30 o 50 veces. Pero la salvación, mi salvación no depende de mí, ni de nada que yo haya hecho, ni de nada que yo pueda hacer, ni decir. Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario. Por eso el Señor le dice a los 70 del versículo 20: sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan. No os distraigáis con eso. Es muy bonito, está muy bien, produce alegría, pero no os distraigáis con eso de que podéis someter a los espíritus, sino regocijaos en algo, regocijaos en lo más importante. Dice: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mirad, si es la voluntad de Dios, y lo hemos comentado antes, Satanás puede traer todo tipo de sufrimiento a nuestras vidas. Y aquí todos sabéis lo que es sufrir en la vida. Estamos en una guerra, lo hemos dicho antes. Es lo que le pasó a Job, ¿os acordáis de Job, no? Le pasó a Pedro, le pasó al mismo apóstol Pablo. Por ejemplo, en Lucas 22, 31, allí el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 7, allí habla de ese aguijón continuo que él tenía, que sufría. Dice que dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada, dice la Biblia de la América, una espina en la carne, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Sin embargo, a pesar de las más grandes dificultades que el enemigo pueda ponernos, nuestro gozo debe estar en que nada puede quitarnos la salvación. Nadie puede separarnos del amor de Dios.
Pablo lo escribió también a los romanos. Lo escribió, no, se lo dictó el Señor. Pablo escribe esto. Romanos 8, 37 y 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, saber que nuestros nombres están escritos en los cielos y que están escritos desde antes de la fundación del mundo, que no se escribieron antes de ayer, ni hace 50 años, están escritos antes de la fundación del mundo. Y saber que nuestros nombres nunca van a ser borrados de ese libro de los cielos o libro de la vida, debe ser nuestra fuente inagotable de gozo. Estemos pasando por lo que estemos pasando, estemos sufriendo lo que estemos sufriendo, nuestros nombres están escritos en los cielos. Así que, hermanos, hay gozo en la salvación que el hombre recibe. Pero también hay gozo en aquel que produce la salvación. Hay gozo en la salvación dada, otorgada, versículos 21 al 24. Dice el versículo 21, en aquella misma hora él, el Señor Jesús, se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado, porque tú quisiste hacerlo así. Todas las cosas me han sido entregadas, dice Jesús, por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Versículo 21, en aquella misma hora, él, Jesús, se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Mirad ese énfasis en el regocijo del Señor, ese regocijó mucho, como lo traduce la Biblia de la América, la Reina Valera, solo dice regocijó, pero la expresión más exacta es que se regocijó mucho. Nos está indicando un alto grado de alegría en el Señor, una alegría plena. Es decir, el Señor Jesús se estaba llenando de alegría, se llenó de alegría. Pero fijaros, dice Lucas que se llenó de alegría ¿cómo? ¿O con quién? ¿O en quién? En el Espíritu Santo. Bueno, todos sabemos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ¿no? Jesucristo es Dios también. Luego fijémonos, cuando Lucas dice que el Señor Jesús se está regocijando en el Espíritu Santo, está indicando que Jesús estaba gozando en perfecta armonía con su propia persona. Se estaba gozando en sí mismo, se estaba gozando en lo que Él es, se estaba gozando en su poder y por tanto se estaba gozando porque con su poder se está cumpliendo su propósito. Y su propósito es traer salvación a las personas. El Señor se goza en su salvación, en la salvación que Él trae. El gozo del Señor es la salvación de su Hijo. El gozo del Señor es la salvación de todos aquellos cuyos nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos, en el libro de la vida que menciona Apocalipsis. Por eso el Señor muestra su gozo alabando al Padre, porque en su soberanía el Padre Dios se agrada en la salvación por gracia de aquellos cuyos nombres están escritos en los cielos.
Versículo 21, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fijaros, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Y sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Porque así fue como tú querías. Porque así es como tú quieres. Y puedo decirlo de una forma más coloquial, pero no lo voy a decir por reverencia, pero porque simplemente el Señor quiso que fuese así. Y da igual lo que tú pienses, da igual lo que tú digas o lo que digan otros, es así porque al Señor le agradó, porque así es su agrado. Y Cristo, a pesar de toda la fidelidad y sufrimiento que tuvo que pasar en la tierra, alaba al Padre y se regocija porque Dios Padre, en su soberanía, en su deseo, en su agrado, hizo todo para que su plan de redención y salvación de su pueblo se cumpliese y se cumpla, de todos aquellos que sus nombres están escritos en los cielos. Y Jesús se regocija, fijaros, versículo 21. Y yo sé que a lo mejor esto le molesta a algunos. Se regocija porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes. Mamá, a todo aquel que cree que puede alcanzar la salvación, o que es sabio, o que es salvo por su conocimiento, por su inteligencia, por su esfuerzo, esto le molesta. Pero que no se enfade conmigo, de verdad. Que vaya y se lo diga al Señor, que es el que dijo esto. Y dice el Señor que se alegra porque las revelaste a los niños. Es decir, el Señor Jesús se goza porque a Dios le agradó planear un plan de salvación que no fuese solo para sabios, inteligentes, entendidos, soberbios. El Señor Jesús se goza en ese misterio de que la salvación y el Evangelio no es algo que se entienda y se crea gracias a la capacidad del hombre. Hermanos, lo hemos leído y el Señor Jesús lo dice, es Dios quien revela el Evangelio a quien quiere, como quiere y cuando quiere. El gozo del Señor está en que la salvación no es para los soberbios, que creen que pueden alcanzarla por sí mismos, sino que la salvación es para los que con humildad reconocen su incapacidad y se acercan a Cristo con la sencillez de un niño. Por eso se lo ha revelado a los niños, dice. Pablo escribió otra vez a los Corintios, en 1 Corintios 1, 26 al 31. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Fuisteis llamados, dice Pablo. Y no hubo muchos sabios conforme a la carne. No os llamó porque fueseis poderosos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No habéis sido llamados por vuestra sabiduría, ni por vuestro poder, ni por vuestra nobleza, vuestra categoría, vuestra excelencia, no. Versículo 27. Claro, y eso le molesta a los sabios, a los poderosos, a los que se creen, que se lo merecen. Versículo 27, sino que Dios ha escogido, ¿a quién? A lo necio. A los necios del mundo, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido ¿a quién? A lo débil del mundo, para avergonzar al que es fuerte. Y a lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. La locura, el misterio de la salvación. ¿Para qué? ¿Por qué lo ha hecho así Dios? Es que lo explica. Para que nadie, versículo 29, nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie diga que es porque yo lo merezco, porque yo sé, porque yo puedo, porque yo lo he decidido.
es como a Dios le agrada. Mas por obra suya, dice el versículo 30, por obra suya. Que no dice que colaboramos aquí, no, por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, y nada más. Por tanto, vemos que Jesús se regocija en ese plan soberano de Dios para la salvación. Pero además Jesús también se regocija en el plan, o se regocija, por el papel que Dios le dio y que le da en ese plan de salvación. Por eso dice el versículo 22, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En su plan soberano de redención, Dios le da al Hijo, otorga a su Hijo Jesucristo el poder supremo para hacer realidad ese propósito de que Él sea el medio de salvación para todo aquel que cree en Él. Este versículo 22 parece casi un trabalengua, que sí, un acertijo. Pero en realidad, este versículo está expresando la importancia de la persona del Hijo. Está expresando la necesidad de la persona y de la obra de Jesús para que Dios Padre pueda ser revelado al hombre y por tanto el hombre pueda conocerlo para salvación. Porque si Dios no hubiese revelado a su Hijo, que es el que lo conoce perfectamente, el hombre nunca hubiese podido conocer al Padre. ¿Veis qué cosa más preciosa? Por eso podemos decir, y dice Pablo también, le escribe a Timoteo diciéndole que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, porque es el único que conoce al Padre perfectamente. Y es el que Dios ha enviado para que el hombre pueda conocerlo, para que Él revele a su Padre y nosotros podamos conocerlo. Esa es la gracia de Dios. Por eso Pablo, como digo, escribe a Timoteo, le dice en el capítulo 2 de la primera carta, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y el hombre, es Cristo Jesús hombre. Solo el Hijo de Dios conoce al Padre. Por tanto, como digo, Dios muestra su amor, Dios muestra su misericordia hacia el hombre, enviando precisamente a su Hijo como medio para revelar al hombre quién es Dios. Y encima lo envía para morir por nuestros pecados, para morir en la cruz en nuestro lugar. Y Cristo se regocija en ello. Se regocija porque Él es el mediador que tiene poder para revelar la identidad de Dios. Se regocija en que Él es el instrumento puesto por Dios para nuestra salvación. El hombre, como he dicho antes, por ese poder que hemos leído, que tiene el pecado y que tiene Satanás sobre nosotros, sobre el hombre, no tiene capacidad por sí mismo para conocer a Dios y para entender el Evangelio. Por eso, el Padre envía al Hijo. Y como dice al final del versículo 22, el hombre necesita que Cristo revele al Padre. Necesita que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento, quebrante el corazón de las personas para así poder creer y para así poder responder a ese llamado de Cristo para salvación. Porque el llamado es para todo el mundo. Pero el hombre rechaza a Cristo, a no ser que el Espíritu quebrante su corazón. Pero el llamado es el mismo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor se regocija porque Él tiene poder para salvar. Se regocija porque Dios en su plan soberano le ha dado poder para revelar al Padre
Padre y para rescatar de la muerte eterna a todo el que cree en Él. Y como un padre que ve feliz a su hijo, el Señor también se goza y se regocija cuando ve a su hijo, es decir, cuando ve a los creyentes disfrutar o consolarse con el gozo que produce la salvación, con el gozo que produce haber recibido la salvación precisamente por medio de Él, por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, gocémonos nosotros también, sintámonos dichosos por una salvación que Dios nos ha regalado por gracia. Una salvación que no todo el mundo tiene, pero que nosotros tenemos el privilegio de haberla recibido. Y no por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, no porque seamos más buenos, no porque seamos más inteligentes, sino porque simplemente Dios se goza en nuestra salvación. Por eso el Señor les dice en el versículo 23 y 24, volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Dichosos los ojos que ven al Señor Jesucristo y que ven a Dios a través del Señor Jesucristo y creen en Él. Fijaros, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Dios en su soberanía mandó a su Hijo para que pagase por nuestros pecados en la cruz del Calvario y así perdonar a todo aquel que cree en Él como el unigénito Hijo de Dios. Y Dios se goza en la salvación de su pueblo. Dios se goza en tu salvación, en mi salvación. Y Dios se sigue gozando en la salvación hoy en día. Por eso sigue salvando hoy en día. Y por eso sigue llamando al arrepentimiento. Por eso sigue diciendo, venid a mí los que estéis cansados y cargados. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo demostró su amor? Enviando al que mejor lo conocía. Enviando al que mejor podía presentarlo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el gozo de nuestro Dios, salvar a los que están escritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Señor, te rogamos en esta mañana, te suplicamos, Señor, que tú sigas, Señor, derramando tu salvación. Señor, como hace siglos que ya van haciendo y como sabemos que van a seguir haciendo, Señor, hasta el día que tú vengas, Señor. Señor, sigue tú llamando a personas al arrepentimiento y que tu Espíritu siga quebrantando corazones, Señor, para que a través de tu Hijo Jesucristo vean tu gloria, Señor, y puedan ser salvos, Señor, y tú puedas gozarte en rescatar a una persona más de las garras del enemigo, Señor. Señor, tú tienes poder para hacerlo, tienes amor para hacerlo y misericordia para hacerlo. Y te rogamos por todas las personas que conocemos y todas las personas a las cuales se le ha predicado de una manera o de otra el Evangelio alguna vez, Señor, para que sea tu palabra la que rompa su corazón, para que sea tu palabra la que quite el velo de delante de su ojo y puedan venir a ti en arrepentimiento, Señor. Señor, queremos gozarnos con tu salvación, con la salvación de otros, Señor, y queremos vivir gozosos sabiendo que nuestra salvación la compraste tú con tu sangre y por eso nada ni nadie nos la puede quitar. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.